El Señor les bendiga a todos en esta noche. Es un gran privilegio el poder saludarles nuevamente este día tan especial, el día que Dios nos ha concedido no solamente, hermanos, poder estar en la casa del Señor, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que también en esta hermosa noche, por la oportunidad que Él nos concede nuevamente de poder acercarnos a cada uno de ustedes a través de este medio social, el cual, hermanos, nos sirve para poder llevar el consejo de la palabra del Señor. Sé que cada uno de nosotros ha sido bendecido grandemente este día. Realmente Dios ha hablado en nuestra vida, le hemos adorado, hemos cantado, hemos escuchado su palabra, hemos sido reprendidos a través de la palabra y sobre todo también hemos sido, hermanos, encaminados a la voluntad de Dios y al deseo de Dios mediante la palabra que fue predicada hoy. Ha sido una gran bendición. Yo envío un saludo muy especial a todos nuestros hermanos donde quiera que estén, hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que este día la gracia de Dios y su infinita misericordia sea sobre cada uno de ustedes, donde quiera que usted nos esté sintonizando, desde El Salvador, en California, en Filadelfia, en Atlanta, en Sur Carolina, North Carolina, en Virginia, en Washington, en Maryland, donde quiera que llegue este mensaje, que el Señor les bendiga. Les saluda a su hermano y su amigo, el hermano José Francisco López. Es una gran bendición nuevamente continuar con la predicación de la palabra de nuestro Dios con el tema de la guía. Este tema de hoy es un tema sumamente importante que nos ha de enseñar, hermanos amados, que es importante saber que el ser humano no puede, hermanos amados, mantener su postura de obediencia delante del Señor. Y el tema de hoy, que de esta noche, que hoy vamos a ver, tiene que ver, hermanos, con la ley quebrantada. La ley quebrantada. Vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo 32, verso 19 al verso 28 para la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la versión es nueva versión internacional, para que usted tenga en cuenta que es una versión diferente a la que regularmente usamos nosotros, que es la Reina Valera 1960, hermano. Dice la palabra del Señor en el verso 19 del capítulo 32 del libro de Éxodo. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazo al pie del monte. Tomó entonces el becerro que había hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio de beber a los israelitas. Aarón dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas, y ellos me dieron el oro, y yo lo eché en el fuego, y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo a todo el que esté de parte del Señor que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3000 israelitas. Palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude hoy, que nos permita poder entender su palabra y que lo que hablemos sea bajo la dirección de su Espíritu Santo, que podamos ser iluminados a través del Espíritu, para que lo que hagamos hoy pueda honrar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre y buen Dios, te doy gracias, Señor amado, en esta noche por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo
que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te ruego, por favor, que hoy nos ayudes, Señor. Ilumina mi mente, ilumina mi corazón a través de tu Espíritu para poder entender tu palabra y lo que hoy hablemos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Por favor, Señor, te lo pido. Alcanza el perdido, toca los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. El ser humano no es capaz de guardar la ley de Dios. El ser humano no es capaz de guardar la ley de Dios. Y esto lo hemos venido viendo nosotros desde el principio de la creación. Como todos saben, hermanos amados, el tema de la guía es el camino a la salvación. Y desde el primer mensaje que estamos viendo, vimos nosotros cómo el hombre no pudo mantenerse firme bajo la ordenanza que Dios le había dado. Es decir, el ser humano, hermanos, desde el momento que fue creado y fue establecido en el huerto del Edén, ellos tuvieron la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal, pero lamentablemente bajo el engaño de la serpiente, ellos optaron por poder elegir el mal. Ahora, la secuela del pecado ha venido, hermanos, como un látigo sobre la humanidad. Y en esta estancia vemos aquí ya, hermanos, la promesa desarrollada en cuanto a lo que Dios iba a hacer, que mencionó en Génesis capítulo 3, verso 15, en cuanto a la redención, la bendición que iba a manifestarse sobre Abraham y bajo el linaje de Abraham, de igual manera, hermanos, iba a nacer el Mesías. Había un trato extraordinario que Dios tenía con el pueblo judío. Y hasta esta instancia nosotros vemos que ya había sido libertado, la mano de Dios se había manifestado sobre ellos, pero más sin embargo, hermanos, ellos no habían sido capaces de poder guardar la ley de Dios. El pecado que radica en el corazón del pueblo de Israel, en este sentido, hablando de la historia, ellos habían sido incapaces de poderse, hermanos, ser firmes en cuanto a la ley que Dios les había dado. Y esto sucede con todo el ser humano. El pecado que radica en nosotros nos vuelve incapaces de poder guardar la ley de Dios. Por eso nosotros, aunque hemos sido santificados a través del llamamiento que Dios nos ha hecho, tenemos una santificación, hermanos, continua. Es decir, toda nuestra vida debemos de saber, hermanos, que seremos quizás atacados por el enemigo, mas sin embargo, hoy a través del Espíritu Santo nos capacita para poder percibir y ver de alguna u otra forma cómo y cuándo el enemigo ataca nuestra vida. En este sentido, el ser humano no es capaz de guardar la ley de Dios, porque el pecado radica en el corazón y esto sucedió con el pueblo judío. Vamos a ver tres puntos muy importantes, hermanos, muy importantes. Y el punto número uno habla acerca de las tablas de la ley. Las tablas de la ley, una vez más, el tema de hoy es la ley quebrantada, la ley quebrantada. Como todos saben, el pueblo judío, ellos habían, hermanos, habían decidido poder obedecer la ley de Dios. Y mientras Moisés subió al monte, narra la historia que cuando Moisés estaba hablando y recibiendo las leyes, hermanos, el pueblo de Israel se desenfrenó a tal grado que se les olvidó totalmente todo lo que Dios había hecho por ellos. Ellos fueron incapaces de poder guardar la ley que Dios les había dado. Y había pasado o transcurrido pocos días cuando ellos habían dicho que sí, y que iban a guardar la ley de Dios, que iban a hacer todo lo que Dios les había dicho por medio de Moisés. Pero vemos nosotros aquí, hermanos, que el compromiso que el pueblo había hecho fue solamente palabras sin ningún fruto. No tenían fruto, porque en la primera de cambio que ellos tenían para poder fallarle a Dios, ellos lo hacían deliberadamente, hermano. Por eso vemos que cuando Moisés baja del monte, Dios, todos saben la conversación que tuvo, ¿verdad? Dios con Moisés le dijo que el pueblo se había vuelto atrás y que había hecho dioses paganos, que fuese a poder, hermanos, ver el pueblo el desenfreno que ellos tenían. Cuando Moisés desciende del monte, Moisés se enojó, hermanos, al ver la idolatría de Israel. Cómo este pueblo Dios había estado con ellos, cómo Dios se había manifestado en favor de ellos, los había librado con tantas, con poderes, con portentos gloriosos, hermanos, había manifestado su brazo fuerte con alimento, con el agua, y solamente habían pasado 40 días y 40 noches cuando el pueblo se volvió atrás. Esto
molestó a Moisés a tal grado que en el verso 19 vemos nosotros, hermanos, cuál es la reacción de Moisés al ver el desenfreno, la idolatría del pueblo de Israel. Dice el verso 19, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrajó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazo al pie del monte. No era de más, hermanos amados. Este era un hombre celoso, era un hombre que había visto un gran proceso en el pueblo judío. No solamente él, como el gran caudillo, en la formación que tuvo, hermanos, 80 años, él conocía perfectamente bien que Israel era un pueblo escogido por parte de Dios. Pero más sin embargo, a Israel, hermanos, no le importó lo que Dios había hecho por ellos. Ellos se volvieron atrás, ellos hicieron un becerro de oro y esto le dolió en el corazón, hermanos, a Moisés. Moisés se enojó a tal grado, hermanos amados, y no es justificable lo que él hace aquí, que él quiebra las tablas, él quiebra las tablas de la ley, él las quiebra, él no recibió ninguna orden para esto, pero más sin embargo, hermanos, el celo de Moisés lo llevó a poder accionar y poder quebrar, hermanos amados, las tablas de la ley. En su pensamiento quizás pudo pensar, valga la redundancia, que como el pueblo había pecado en su rebeldía, hermanos, la ley quizás ya no tenía ningún valor para Israel. No que la ley en sí no valiera nada, porque la ley, hermanos, fue lo que Dios estableció para que Israel caminase bajo la obediencia del Señor, mas sin embargo, la ley era muy importante para Israel, pero a Israel no le importó la ley. Y debido a esa acción de desenfreno, de idolatría del pueblo judío, este gran hombre de Dios, hermanos, vemos nosotros aquí en el verso 19, dice que ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazo al pie del monte. Qué molestia tan grande que este hombre sintió al ver el desenfreno, hermano, al ver la idolatría, la rebeldía que este pueblo estaba cometiendo delante del Señor. Habían visto portentos gloriosos, habían visto la manifestación de Dios, pero todo eso se les había olvidado. En algunas ocasiones nosotros también actuamos como Israel. Se nos olvida toda la manifestación que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros, su amor, su gracia, su misericordia, su mano que ha intervenido en nuestra vida, nos ha ayudado a salir adelante en medio de las dificultades y muchas veces con lo que le pagamos al Señor es con nuestro pecado, con la rebeldía, con nuestras acciones negativas que van en contra de la voluntad del Señor. Miramos nosotros aquí en este punto número uno, hermanos, que la rebeldía de Israel lo llevó a cometer el acto que vemos aquí, que las tablas fueron quebradas y fueron arrojadas, hermanos, al quebrarse, haciéndose pedazos al pie del monte. Esto era algo simbólico, hermano. El pueblo acababa de decir que iban a obedecer, pero cuando tuvieron la oportunidad, le dieron la espalda al Señor, le dieron la espalda a Dios. Es lamentable y es triste, pero esto sucede en muchas personas, en muchos de nosotros. En cuanto tenemos la oportunidad, le damos la espalda al Dios Todopoderoso. El punto número dos habla, hermanos, y recalca el punto de la maldad del ser humano. Lo que hablamos al principio, esta situación de la maldad, hermanos, era terrible, era tremenda. Israel estaba totalmente cegado, estaba totalmente, hermanos, su mente estaba entenebrecida porque no podían comprender la maldad del corazón de, hermanos, lo había hecho quizás enceguecerse y no comprendieron. Pero en esta acción vemos nosotros a un hombre caudillo, a este Moisés, un hombre, hermanos, que estaba molesto, ya había quebrado las tablas, pero él dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que él se acercó al ver la desobediencia. Moisés no pudo comprender cómo Israel estaba al pie del monte, hermanos amados, y ellos estaban actuando de esta manera. Él tenía que buscar una explicación a todo esto. Dice aquí, hermano, la historia que Moisés se acercó a su hermano y lo confrontó porque él estaba a cargo del pueblo judío. Él estaba al cargo del pueblo de Israel. Confrontó a su hermano Aarón por lo que había permitido, hermano. Y esto es un detalle muy importante, porque hay cosas
que muchas veces, hermanos, los siervos del Señor permiten algunas situaciones por el amor que le tienen al pueblo, porque son amedrentados, por tantas circunstancias que se dan. Vemos aquí, hermanos, que el pueblo amedrentó a tal grado a este Aarón que lo llevó a cometer este gran pecado delante del Señor. Era lo que, hermano, la confrontación de Moisés hacia Aarón. A Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? En el verso 21 y el 22. ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Y él le responde, hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Este hombre, hermanos, confrontó a Aarón, lo confrontó a tal grado que el responsable de la tranquilidad y de la confianza en cuanto a la espera por Moisés recaía bajo los hombros de este gran hombre, hermanos, del sacerdote Aarón. Mas, sin embargo, vemos aquí resaltando la maldad que este pueblo tenía, la maldad del hombre, hermanos. El hombre está viciado al pecado, el ser humano está viciado al pecado. Lamentablemente, hermanos, el ser humano sin conocer a Cristo no puede ver en lo bueno. Lamentablemente, y aparte de eso, no quiere hacer lo bueno. El hombre no quiere hacer lo bueno. Por eso es importante que al poder reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que Él more en nuestros corazones, porque nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo, dice la Biblia, y solamente así podremos ser guiados a toda verdad y a toda justicia conforme a la poderosa palabra del Señor. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo este pueblo? Fueron las palabras de Moisés. ¿Qué te han hecho, Aarón? ¿Por qué permitiste que este pueblo se volviera atrás? ¿Por qué permitiste que este pueblo se desenfrenara en el pecado? La respuesta de Aarón fue, pero hermano, tú conoces perfectamente bien que el corazón del pueblo está inclinado al mal. Y es cierto, hermanos. Aarón permitió que el pueblo se desenfrenara, pero también sabía que la naturaleza humana había sido dañada por el pecado. El hombre no puede hacer lo bueno y tampoco quiere hacer lo bueno. Hermano, mire, el pueblo estaba tranquilo cuando veía la gloria de Dios, porque tenían temor a ser consumidos. Pero más sin embargo, cuando todo el peligro pasó, es decir, cuando Moisés subió al monte y todo se calmó, hermanos, se les olvidó rápido lo que Dios había hecho. Y el corazón de ellos se volcó al pecado nuevamente. Por eso es importante que nosotros no perdamos nuestro enfoque, hermanos amados, de hacer la voluntad de Dios. Una de las historias duras y tristes que encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando vemos a David, el hombre conforme el corazón de Dios, aquel hombre, hermanos, que había alcanzado tantas cosas, pero cuando era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra, dice la Biblia que él no salió a pelear y se quedó en casa, hermano. ¿Qué se quedó haciendo este hombre en casa? Por eso vemos la gran catástrofe que pasó, no solamente con sus hijos, hermanos, ¿verdad? Entre Amnón, entre Tamar y aquel otro Absalón, hermanos, que entre mismos hermanos hubo un gran conflicto terrible porque David se descuidó, perdió de vista el enfoque de estar delante del Señor. El pueblo de Israel perdió el enfoque, hermanos. Se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó los portentos gloriosos. Se les olvidó la mano poderosa de Dios. ¿Y qué quisieron ellos? Pidieron dioses que fueran delante de ellos. Pidieron dioses, hermanos, que representaran al Dios Todopoderoso. Cuán ignorante estaba Israel, hermano. No, el fracaso de Israel fue que perdió su mirada de su objetivo. Perdió la mirada del objetivo, que era estar esperando, hermanos amados, a Moisés con las tablas para que ellos pudieran nuevamente seguir adelante y avanzando a tomar posesión de la tierra prometida. Y es importante ver esto nosotros, que muchas veces cuando perdemos el enfoque, hermano, son caídas terribles que tenemos. Y es tan terrible, hermanos amados, que cuando caemos, se nos olvida
donde Dios nos tenía. Se nos olvida quién era Dios para nosotros. Ahí es cuando empieza el desenfreno en nuestra vida. Ahí es cuando empieza el pecado en nosotros y actuamos como que nunca hemos conocido al Señor porque nos descuidamos y perdemos el horizonte y el objetivo por el cual Dios nos ha establecido. Israel dejó de pensar en el Señor. Ellos pensaron en dioses que fueran delante de ellos. ¿Que acaso no era suficiente Jehová de los ejércitos? ¿Acaso no era suficiente el Señor Dios Todopoderoso? Pero en este punto número 2 vemos la maldad del ser humano. La maldad, hermanos. El hombre no quiere hacer lo bueno. El hombre no quiere y tampoco desea. Él no puede, aunque quiera, tampoco puede. A veces nosotros nos confundimos y deseamos muchas veces que el evangelio, hermanos, en el corazón de nuestros familiares, quisiéramos que ellos también siguieran al Señor. La Biblia dice que esto no es para el que quiere ni el que corre, sino para el cual Dios tiene misericordia. El hombre no quiere buscar lo bueno, hermano. La maldad del pecado heredado desde el principio ha venido, hermanos amados, a radicarse en el corazón del ser humano. Por eso el hombre no quiere hacer lo bueno. Cuando tiene la primera oportunidad, le da la espalda al Señor. Esta es una advertencia para nosotros como cristianos. Debemos de saber muy bien, hermanos, que en el descuido nuestro podemos cometer graves errores en nuestra vida. El enemigo puede tomar ventaja en nuestro descuido. Podemos, hermanos, caer de cualquier pedestal en el cual usted cree que está. Si usted se descuida, si yo me descuido, nuestra caída puede ser terrible, hermanos amados. Vamos a concluir con el punto número 3. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Las consecuencias por lo que Israel había hecho, hermanos, no tenían que esperar. Esto no era cualquier cosa. Así lo dijo Moisés en el verso 26. Se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que pase de mi lado. Y dice la Biblia, y se le unieron todos los levitas. Ellos estuvieron prestos para poder oír la voz del Señor a través de Moisés. Los levitas se dispusieron, hermanos, a defender la santidad de Dios. Se dispusieron a defender la ley del Señor, porque esto era prohibido. Dios ya les había hablado anteriormente acerca de la idolatría. No podían adorar a dioses paganos, no podían adorar a dioses ajenos. Él le había hablado estrictamente, hermanos, mas sin embargo, ellos no quisieron obedecer la ley de Dios. Ellos quisieron quebrantar la ley de Dios, y ese es el tema, la ley quebrantada. Ellos optaron por quebrantar la ley de Dios, pero los levitas, ellos decidieron, hermanos, obedecer la ley de Dios, porque la ley decía que todos aquellos que inducieran a otros a pecar, si tú inducías a tu hermano a pecar en adorar a otro Dios, este iba a morir irreversiblemente. Y esto es lo que vemos nosotros en el verso 27. Moisés primero habla en el 26 y dice, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y dice la Biblia que se unieron los levitas. Ahora, el verso 27 al 28 dice, entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que le mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Mire qué tremenda, hermanos, catástrofe sucedió aquí. La desobediencia, el pecado, hermanos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Los israelitas, en este sentido, los levitas, ellos decidieron obedecer la ley de Dios a tal grado que llegaron y fueron y ejecutaron, hermanos, lo que estaba establecido en la ley. Por eso estos levitas se consagraron delante del Señor. Y eso lo vemos nosotros si usted sigue leyendo el texto bíblico en el capítulo 32, verso 29 en adelante. Usted ve que en ese día los levitas se consagraron delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos, hermanos, decidieron mejor obedecer la ley de Dios y no amar a aquellos que habían pecado en contra de la ley de Dios. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna.
Aunque parezca duro, aunque parezca, hermano, difícil este relato, pero todos sabemos bien, hermanos, que nuestras malas decisiones traerán consecuencias para nuestra vida. A veces nosotros actuamos deliberadamente, a veces hacemos muchas cosas que creemos porque en el momento no nos ha pasado nada, todo va a estar bien. Momento, hermano amado. Quiero decirle que el pecado traerá consecuencias. El pecado traerá consecuencias. Por eso es muy importante, hermano, que usted y yo hoy, a la luz de esta palabra, mediante el conocimiento que el Espíritu Santo nos ha dado, podamos ser confrontados hoy en esta noche. Esta palabra viene a nosotros a afirmar nuestro corazón y a enseñarnos que usted y yo no podemos quebrantar la ley. Israel, es cierto, todavía no tenía el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no existía en sus corazones. Mas, sin embargo, en usted y en mí, hermano, la Biblia dice una vez más que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y yo no estoy diciendo con esto que quizás no vamos a fallar, porque todos vamos a fallar, pero debemos de entender, hermanos amados, que a través del Espíritu Santo usted y yo podemos ser guiados a toda verdad y a toda justicia, siempre y cuando no nos desenfoquemos, no perdamos nuestra mirada, nuestro objetivo. El Señor nos ha llamado para que estemos sirviendo en su obra, para que trabajemos arduamente, porque solamente así usted y yo estaremos, hermanos, viendo el blanco perfecto que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Concluimos. La incapacidad humana fue vista por la desobediencia de Israel al pie del monte. Porque el hombre, dijimos que es incapaz de cumplir con lo que Dios pide. Si no, véase usted, veo yo también. Es imposible, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de maldad? De este cuerpo de pecado, hermano. Es imposible. Es incapaz de cumplir con lo que Dios pide. Si usted le dice a una persona, váyase por aquí, él busca por el otro lado, hermano. La naturaleza pecaminosa en el corazón del ser humano no le permite cumplir la ley de Dios. Pero a través de Cristo el ser humano puede no solo obedecer por medio del Espíritu Santo, sino también alcanzar la salvación y la vida eterna. Solamente a través de Cristo Jesús. Solamente a través de nuestro amado Salvador Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él fue crucificado, su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Él y salvo serás. Oramos al Señor en esta noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Te pido, Padre bendito, que hoy, Señor, a través de tu palabra, puedas alcanzar los corazones. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, borra nuestras rebeliones y ayúdanos, Señor, a ser fieles cada día. Ayúdanos a buscar tu rostro para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Quiero animarles hoy en esta noche a seguir adelante, a seguir peleando la buena batalla de la fe. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él mora en nuestros corazones. Él, hermanos, nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Es importante que nosotros no descuidemos el don que ha sido depositado en cada uno de nosotros. No seamos como Israel. No perdamos el objetivo por el cual Dios nos ha, hermanos, llamado a este evangelio glorioso. Quiero animarles a luchar. Quiero animarles a pelear las buenas batallas de la fe. A seguir luchando, hermanos. Estamos iniciando el mes número 2 del 2025. Estamos iniciando el mes de febrero y estamos muy alegres con el Señor por todo lo que Él nos ha dado, hermano, por todo lo que Él ha provisto para nuestra vida. Quiero pedir a todos los hermanos que oremos los unos por los otros. La situación se pone difícil cada día porque los tiempos se están acortando, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Pero es necesario que estemos unidos peleando la buena batalla de la fe y sabiendo que en cualquier momento la trompeta suena y todos los que hemos sido alcanzados por su gracia seremos arrebatados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos estaremos delante de la presencia del Señor
adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre es un honor saludarle y desearle bendiciones grandes. Les saludo desde el estado de Maryland. Hermanos, estamos aquí ubicados en Alexandria, Virginia. Estamos trabajando por la misericordia de Dios en ministerios Palabra de Restauración. Ahí Dios nos permite, hermanos, congregarnos ya por 18 años para la gloria del Señor. Estamos trabajando con las reuniones familiares para aquellos que preguntan. Ahí Dios nos concede trabajar como supervisor general en este ministerio y estamos muy agradecidos con Dios también por la vida de nuestro pastor Santiago Martínez, que nos ha dado la confianza de poder trabajar con el pueblo, hermanos, y poder desarrollarnos, ¿verdad? Y seguir honrando al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar al Señor y para aportar un granito de arena, hermanos amados, a todo el trabajo de la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga a todos los del Ministerio Elín, hermanos del Salvador, a todos nuestros hermanos que nos ven por ahí, que comentan. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos en el Señor. Estamos trabajando para un solo Dios, hermano. Y la verdad que es una gran bendición ser parte de esta obra gloriosa a la cual Dios nos ha llamado, hermano. Así que les saludo en el nombre poderoso de Cristo, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. Y recuerde, amado hermano, que Cristo viene pronto. Bendiciones en esta noche.